Hola amigos, ¿cómo están? Ahora veremos los derechos, deberes y garantías de nuestra actual Constitución. ¿Qué es un derecho? Un derecho es un ámbito de protección, una esfera de inmunidad jurídica que permite a una persona tener certeza sobre las relaciones que establece con las cosas, con otras personas y con el Estado. Existen dos tipos principalmente, que son los derechos de primera generación y segunda generación, que veremos a continuación. Después tenemos lo que es el deber. ¿Qué es el deber? Es una obligación, algo a lo cual una persona debe dar cumplimiento. Y después tenemos lo que es la garantía. La garantía es el vehículo jurídico por medio del cual se hacen efectivos los derechos. Un gran ejemplo de garantía constitucional es el recurso de protección, una acción constitucional establecida en el artículo 20 de la Carta Fundamental, destinada a salvaguardar una gran cantidad de derechos contemplados en el artículo 19, ambos artículos pertenecientes a este capítulo. Derechos, deberes y garantías actúan frente al Estado. Derechos fundamentales de primera generación. Podemos señalar que se instauran en el siglo XVIII. Incluye los derechos civiles, políticos. Fueron los primeros en ser reconocidos jurídicamente a finales del siglo XVIII, tanto en Estados Unidos como en la Revolución Francesa. Derechos de libertad. Buscan asegurar la libertad de las personas. Se describen como derechos frente al Estado. Derechos frente al Estado. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Derechos civiles y políticos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, libre expresión y a la propiedad. Y los derechos políticos más importantes son el derecho a voto, a huelga y asociación libre para crear partidos políticos o sindicatos. Derechos fundamentales de segunda generación. Los derechos fundamentales de segunda generación podemos señalar que se dieron en el siglo XIX debido a las consecuencias de la revolución industrial que originó la llamada cuestión social a fines del siglo, que forjaron esta nueva generación. Son llamados derechos DESC, derechos económicos, sociales y culturales. Y estos tratan de fomentar la igualdad real o material entre las personas, ofreciendo todas ellas las mismas oportunidades para que puedan desarrollar su vida, implicando más Estado. Estos tienen un carácter prestacional, requieren de una contribución económica del Estado para ser efectivos. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Y en ello tienen el principio de progresividad y no regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que fuerza al Estado que los reconoce a no disminuir su provisión en la materia, ya intentar aumentar la cobertura que otorga a cada uno de estos derechos a favor de las personas, en beneficio sobre todo de los sectores más vulnerables. ¿Cuáles son los problemas de derechos de la segunda generación? Primero hay que señalar, que los derechos de segunda generación traen aparejado el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda. Pero, ¿cuál es el problema con estos derechos?
Primero, el Estado no tiene recursos ilimitados, puesto que su fuente de ingresos son los ciudadanos a través de los impuestos que el fisco recauda. Número 2. Así como todas las familias a diario tienen que optar, el Estado también debe hacerlo para administrar con responsabilidad el presupuesto nacional. Tercero, una visión que proponga garantizar todos y cada uno de los derechos sociales en su máxima expresión, además de hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional, lo llevaría indefectiblemente a la ruina. Cuarto, un análisis constitucional serio y ponderado respecto a estos derechos debe ser elaborado desde una base económica y técnica apropiada. Y quinto, que permita concluir, al igual como acontece en nuestros hogares con el cálculo financiero, que el presupuesto no alcanza para darles efectividad real en la vida a todos los ciudadanos. Aquí vemos ahora los derechos e igualdades que están incorporados en nuestra Carta Magna actual. Están los derechos, las igualdades, las libertades y las inviolabilidades. Cabe destacar que los números indicados entre paréntesis son los incisos del artículo 19 de la Constitución en que se encuentra regulado el respectivo derecho, igualdad, libertad o inviolabilidad. Podemos nombrar entre los derechos, por ejemplo, el derecho a la vida privada y honra, o el derecho a la protección de la salud, o el derecho a la educación. Dentro de las igualdades podemos nombrar la igualdad ante la ley, la igualdad ante la admisión de funciones y empleos públicos o igual repartición de las cargas públicas. Dentro de las libertades tenemos, por ejemplo, de conciencia y culto. También tenemos de enseñanza y de trabajo. Y a lo que se refiere a las inviolabilidades, podemos nombrar del hogar y comunicaciones privadas y no afectación de derechos en su esencia. Muchas gracias. Hemos terminado este capítulo quinto, extraído del pequeño manual constitucional redactado por Henry Boas Loeb. Muchas gracias.